del fotómetro y del aspecto que tiene la foto en nuestra pantalla de cámara, porque es muy engañoso, ya que lo que nosotros vemos en nuestra pantalla de cámara es la imagen que nos proporciona en JPEG en un revelado rapidísimo. Dicho en 4 palabras, que si nosotros hacemos la foto con máxima calidad, que es disparando en RAW, nosotros vamos a tener un aspecto muy distinto y nos hemos de fiar. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? Hemos de usar el histograma. El histograma es lo que en fotografía digital decide la calidad que tiene la toma. Y nosotros, cuando hacemos una fotografía que consideremos importante, tenemos que consultar el histograma. Ya sabéis que todas las cámaras podemos observarlo, y en la curva que no corte ni por un lado ni por otro, la curva que forma el histograma, pero si no corta, nosotros tenemos que sobreexponer para trasladarlo lo más a la derecha que podamos. Si lo hacemos así, vamos a mejorar la calidad final de la imagen. Cuando hagamos una siguiente foto y sobreexponiendo, es decir, con el ajuste de compensación más menos, tirar hacia el más, de forma que no llegue a cortar el eje de la derecha, pero se acerque lo máximo, el aspecto que tendrá esta segunda foto en nuestra pantalla será peor. Nos va a parecer que sale quemada. Y sin embargo, será una foto de más calidad cuando nosotros la procesemos en el ordenador después. ¿Por qué? No va a haber nada quemado, porque todos los puntos que estén antes del límite tienen su valor y su detalle. Y además tendrá la ventaja de que tendrá valores más altos. Si todos los valores en que forman la foto son más altos, cualquier ajuste, cualquier optimización de todas estas que decimos aquí, que hagamos después con Photoshop o con cualquier editor de imágenes, va a tener un resultado final de más calidad. Porque si lo obligamos a trabajar con datos mucho más pequeños, los errores que comete son mayores. Es como si en una báscula nosotros le ponemos más peso o menos peso. Si le ponemos muy poco peso, nos va a dar unos valores muy imprecisos, ¿sí o no? Si nuestra báscula de baño le ponemos a pesar un bolígrafo, ¿qué medirá? Muy mal, muy poco. En cambio, si le ponemos 20 o 30 kilos, tendrá un valor mucho más exacto. Pues esto viene a ser lo mismo. Y además otra cosa, sabéis que el ruido digital se forma sobre todo en las zonas oscuras, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando, ya lo he dicho antes, ¿cuáles son las cámaras que tienen menos ruido? No, perdón, he dicho, ¿cuáles son las cámaras que tienen mayor ruido digital? Las que tienen un menor sensor, el sensor es más pequeño, porque obligas a formar imágenes con cantidades de luz pequeñísimas porque las celdillas son insignificantemente pequeñas. Pues bien, si nosotros con nuestra cámara ya concreta hacemos una foto y no tenemos el histograma hacia la derecha, si lo tenemos hacia la izquierda, estamos usando una imagen con valores muy bajos y por tanto con más ruido digital. Todos sabemos que en nuestras fotos, donde primero aparece el ruido, ¿dónde es? En las zonas oscuras, ¿sí o no? Ahí es donde tiene la granularidad y el ruido digital. Por tanto, siempre intentarlas eludir al máximo. Este es el primer consejo práctico que os va a ser muy útil. En cuanto al reencuadre, lo que os puedo comentar es que procuremos que el horizonte que tenga, si es que es un paisaje o el final de una ciudad o un río o lo que sea, no esté a la mitad, porque suele dar una sensación muy rara de que no das ni demasiada importancia al terreno ni demasiada al cielo, sino que ocupe más o menos 2/3. Esto es una recomendación genérica en cuanto al encuadre. El cromatismo es importante que tengáis en cuenta el tipo de luz, que mucha gente no lo tiene en cuenta. El white balance es importante. Hacerlo de la mejor manera posible. Si no podéis hacerlo en plan manual, que es demasiado lento y demasiado complejo, por lo menos escoger la luz, si es luz directa del sol, si estamos en la sombra, si está nublado, si es flash, si es luz interior, lo que sea, seleccionarla, ¿vale? Y en cuanto a luces y sombras, esto ya es una optimización posterior, una optimización que se hace con, ya lo sabéis, con esta función del Photoshop que me permite ver más detalle en las luces, ahora lo veremos en los ejemplos que ahora os pasaré, y las zonas de sombra. Y es muy potente esta función. Es decir, cosas que podemos ver casi negras, podemos sacar mucho detalle. Y zonas que vemos completamente quemadas, si hemos tomado la foto en RAW, podremos sacar mucho más detalle. Sobre todo si hemos hecho con el consejo que os he dicho antes de tirar a la derecha. Se llama, lo que he dicho antes, también se le denomina exponer a la derecha.
Es una forma de decirlo, a la derecha. Quiere decir valores lo más grandes posibles. En lo del ruido, ¿qué consejos puedo dar? Práctico. Pues sería muy simple. Cuanto menor ISO, cuanto menor sensibilidad podáis tirar, mejor. Porque, claro, ya he dicho antes, cuanto más grande es el sensor, mejor. Pero claro, dices, bueno, yo tengo esta cámara que tiene su sensor. Bien, pues vamos a hacer fotos con nuestra cámara. ¿Qué consejo podemos decir para que no aparezca ruido digital, que es muy perjudicial y disminuye la calidad y impide hacer ampliaciones? Bien, pues el ruido digital vamos a tener el mínimo si utilizamos las ISOs más bajas, dentro de lo posible. Si tú para hacer aquella foto, para conseguir aquella velocidad o lo que sea, aquella profundidad de campo necesitas 400 ISO, bueno, pues utiliza 400. Pero si la puedes hacer, pero no uses 800, porque sea más cómodo o porque no te das cuenta, no. Si tú necesitas 400, y si puedes hacerlo a 200, mejor. Siempre. Eso es una norma en cualquier caso. Y también otra recomendación en cuanto al ruido, otra cuestión práctica. Si vas a hacer ráfagas, tienes que tener en cuenta de hacer ráfagas cortas y hacer un descanso, porque si no, el sensor se recalienta y las últimas fotos van a salir con más ruido que las primeras. Si hacemos muchas ráfagas. Hombre, si son 4 o 5 fotos seguidas, no. Pero si hacéis algo que tiene un motivo de, no sé, de un bicho que salta o un ritual de una tribu que están haciendo unos saltos o lo que sea y tú quieres pillar el instante en que saltan, no sé qué, o un coches que pasan, en fin, instantes que son muy precisos, tú necesitas hacer ráfagas, vale, hazlas, pero para no acumular demasiado ruido tienes que dejar descanso entre una y otra. De lo contrario se recalentará y va a dar más ruido digital. ¿De acuerdo? En cuanto al enfoque, podemos aconsejar lo siguiente. El enfoque sencillo, el enfoque que es decisivo en cuanto a que tiene prioridad de enfoque, o sea, el autofocus, el autoenfoque, que está en posición S, que es el sencillo con prioridad de enfoque, es el adecuado para cuando fotografiáis algo que está quieto. Sea lo que sea, una estatua, una persona, un paisaje, lo que sea. Tú pones posición S, aprietas el botón de disparo a tope y no se va a hacer la foto hasta que esté enfocado. Por tanto, cuando es algo quieto, es el mejor que hay. Es mejor que la vista. Gente que, si tú enfocas manualmente, verás que no tienes tanta precisión como el autoenfoque de la cámara. Ahora bien, si se trata de una persona, animal, coche, vehículo, sea lo que sea, que se mueve, entonces no puedes hacer la posición de autofocus S, porque te vas a encontrar que no va a dispararte nunca, porque nunca va a encontrar la posición. Tienes que poner C, la posición de enfoque continuo, para que el motor de enfoque reenfoque constantemente, ¿de acuerdo? Es el mejor, y entonces tiene prioridad de enfoque, se llama. La posición S que decía al principio es prioridad de enfoque. No disparará hasta que esté enfocado. Claro, si el sujeto fotografiado se está moviendo, no lo llegará nunca a disparar, pero si está quieto sí, hará un enfoque con gran precisión. En cambio, si está moviéndose, tiene prioridad de disparo. Cuando tú aprietes el botón a tope, hará la foto, esté o no enfocado. Pero necesitas hacerlo así cuando el sujeto que fotografía se mueve para que se reenfoque constantemente, cosa que no hace en la posición S. ¿De acuerdo? Lo de la redimensión ya lo he explicado antes, tiene que ser la adecuada para lo que se proyecte, y no poner más de lo necesario. Si tú pones por ejemplo, para proyectar, si el proyector tiene 1024 puntos, no pongas 2 o 3000 o 4000, que mucha gente dice, mira, cuanto más, siempre que se verá mejor. No, señor. Consejo práctico, no se verá mejor, sino que tú tienes que enfocar a los píxeles que necesitas, porque si no le obligas a la máquina a redimensionar sobre la marcha sin enfocar, y entonces puedes perder calidad y nitidez. Lo mismo que si vosotros tenéis vuestra web que la diseñéis para que tenga pues 1000 píxeles o los que sean de ancho, tú las fotos las tienes que enfocar al final, cuando tú ya has redimensionado la imagen. No al principio, sino que el enfoque siempre hay que hacerlo después de redimensionar. Y entonces tendrás la máxima calidad posible. Y los retoques, esto ya lo veremos ahora con estos ejemplos de optimización que veremos ahora. Por ejemplo, aquí tenemos, claro, con la luz de esta calle ambiente no se acabará de ver del todo bien, pero sí que podremos la idea que pillemos. Esto es tal cual se ha tomado en principio. Esto es con lo de la exposición optimizada que decíamos, ¿veis? Aquí se ve oscuro y con lo de las luces veremos esta recuperación
del detalle que no se veía en las sombras. Y aquí lo vemos en la parte de las altas luces. Tiro otra vez para atrás. Esto era inicialmente. Esto es viendo más detalle en las sombras. Y ahora, ¿cómo podemos sacar más detalle en las altas luces, que es el cielo? Pues así sale mucho más contrastado. Y esto es aumentando el enfoque. Así. Esta fotografía, que por ejemplo nos importase mucho por lo que sea, dices, bueno, la tiro, la borro porque aquí no se ve nada. Esto parece una batalla de negros dentro de un túnel, que se dice, ¿no? Pues no, se puede optimizar todavía, por ejemplo, de esta forma y también incluso más subiendo por distintas fases para ver cada vez más detalle. Y es la misma toma original. Todo esto será posible si lo hacemos a partir de un RAW que es el que tiene mayor gama tonal y tiene más posibilidad de detalles, y hemos hecho la exposición a la derecha. Una toma a la derecha, ¿vale? Lo paso otra vez para que veáis. La toma original es esta, que no se ve nada. Entonces, si lo hubiésemos hecho con una compensación posterior de luces y sombras, pero esto sí lo hubiésemos tirado ya con RAW y esto sí lo hubiésemos hecho ya con una exposición a la derecha. Está lo mismo. Tal cual está ahora, ¿qué problemas tiene esta imagen? Pues tiene problemas que si la hacemos la toma tal cual nos sale en la cámara, fiándonos del fotómetro, el fotómetro, claro, el fotómetro hace una evaluación global y te da un disparo. Y tú lo ves en la cámara más o menos bien. ¿Pero qué pasa? Pues que por un lado el cielo está absolutamente quemado y en cambio esta parte de aquí está absolutamente negra sin ningún detalle. Luego, claro, esta no es la toma más adecuada, sino que la toma más adecuada, en cuanto a las sombras, fijaros, y no hay ningún truco aquí, es decir, es la misma... Espera. Es la misma toma, pero aquí no se ve ningún detalle en las sombras y aquí ya la hemos podido ver, gracias a que hemos eludido la parte izquierda del histograma. Nos vamos hacia la derecha. Y luego, si hacemos lo que os decía, con el RAW revelado, esto es lo que veríamos en pantalla quemado. Decimos, uy, qué feo el cielo, pero es que después cuando reveles el RAW tú en tu ordenador, entonces verás los detalles que tiene aquí. ¿Por qué? Porque no habrá salido quemado. En la pantalla lo que te muestra es el JPEG, pero un JPEG muy mal revelado que no capta todos los detalles que ha captado el RAW. Cuando tú reveles el RAW en cámara, en tu ordenador, es cuando vas a sacar todos estos detalles. Y hay gente, otro consejo práctico, que hay mucha gente que cuando ve esto dicen, vale, pues ya verás, no voy a tomar más fotos en JPEG y RAW a la vez, sino que solamente tomaré RAW. Y de esta forma, pues así veré solamente el histograma del RAW. Hacen esto y ¿qué pasa? Pues que resulta que no es verdad. Aunque tú sigues solamente en RAW, la cámara, quieras o no, te toma un JPEG de bajos píxeles y de lo que no lo guarda en la tarjeta, porque tú le has dicho que se lo quieres tomar en RAW. Luego solo te grabará en la tarjeta de memoria el RAW, pero te toma un JPEG porque no tendría tiempo de estar procesando constantemente, sino que lo que te muestra es un JPEG. O sea, que el histograma que tú veas en tu cámara cuando tiras solo en RAW es un JPEG. Por tanto, te está engañando. Y te verás esto cuando en realidad el exponer a la derecha te dará este detalle y el exponer a la derecha es cuando podrás, con el RAW, al revelarlo, ver que no estaba quemada aquella foto, sino que es la de mejor calidad. Y luego ya, acabando de enfocar, es cuando puedes tener la máxima calidad. ¿De acuerdo? Estos son algunos consejos prácticos para conseguir el mejor resultado posible. En cuanto al archivo, nosotros tenemos que tener un buen archivo para que no se nos mezclen los miles y miles de fotos que iremos acumulando con los distintos viajes. Podemos guardarlo por destinos. Esto es la primera lógica, ¿no? Cada país que hayáis ido lo ponéis en carpetas distintas. Pero luego también podéis hacerlo por temas. Es decir, tú puedes tener en un buen programa de archivo, puedes tener primero carpetas distintas por cada uno de los destinos que has ido haciendo en tus viajes, pero luego decir, bueno, yo he tomado paisajes, ¿verdad? En todos los viajes. He tomado retratos. He tomado fotos de animales, de personas, de ciudades, de lo que sea, temas distintos, ¿vale? Pues entonces también tú puedes hacer álbumes transversales
de forma que tú cuando quieras ver todos tus retratos te salgan inmediatamente, sin que eso te desordene el archivo. Y luego están los keywords, es decir, las palabras clave, que tú a cada foto concreta, a cada imagen, le puedes poner palabras clave. No solamente referidas a esto que decíamos de si es el destino, foto de Etiopía, foto de la tribu de los Hammer, y además retratos, sino que le puedes poner poblado tal, año tal, le puedes poner cualquier parque natural no sé qué, cordillera tal, lo que sea. O sea, cualquier palabra clave que tú veas que después puede serte útil para cuando quieras ver todas las fotos de aquel punto, de aquel tema, de aquella palabra, o fotos de anfibios, pues, o fotos de aves. Ponle la palabra aves para que tú después, cualquier palabra que vosotros, para vuestros intereses, os pueda algún día necesitar recuperar las que tengan aquella palabra. Y puedes ponerle en los archivos actuales de imágenes cualquier cantidad de palabras clave. En cualquiera de los programas que se pueden utilizar. De hecho, el mismo Lightroom lo permite, el mismo Bridge de Photoshop también, la CDSI, hay muchísimos programas que ya os lo pondré también en los apuntes esos que os voy a enviar, tendremos eso. Un ejemplo, pues, de destino, o sea, una foto en concreta, en concreto, pues, pues, está hecha, destino, está hecha en Sudáfrica. Pero claro, Sudáfrica, fuimos a muchos sitios. Entonces, fuimos al Kalahari, a Zululandia, esta está hecha en el Kruger National Park. Vale, pues, se marca esta imagen en concreto, pondremos esto. En las otras fotos, cada uno, la distinta región dentro del país. Luego, dentro del Kruger, el Kruger es muy grande, hay muchas zonas, Nyanalán, ¿sabes? Todas las zonas. Pues mira, esta está hecha en Nyanalán, vale, muy bien. Y luego ya iríamos a un motivo, esta foto en concreto, ¿qué es? De mamíferos, pues pondríamos la palabra mamíferos, o sería de personas, o de aves, o de plantas, o de paisaje, lo que sea. Es decir, ir poniendo cada una de estas palabras que hoy en día no penséis que es tan pesado como a lo mejor ahora decís, ostras, a cada foto lo tengo... No, porque tú puedes hacerlo globalmente, lógicamente. Yo cuando regresé del viaje a Sudáfrica, que tenía, no sé, 2000 fotos, Sudáfrica, ¿cuánto tardo en ponerlo? Un segundo. Marco todas y le pongo palabra clave, Sudáfrica, pum, ya está. A ver, agrupo las del Parque Kruger, las 500 que son del Kruger, las marco y le pongo Kruger, pum, todas tienen esa palabra clave ya. Y todas las de Nyalala, pum, pum. Luego, todas las que son mamíferos, pum, 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 pum. Es muy rápido. De hecho, se puede hacer en los ratos perdidos, cuando te esperas en el aeropuerto, cuando estás en el hotel, cuando estás... puedes irle poniendo todas las palabras clave. Y luego cuando llegas, no tienes... Esto es un consejo que os puedo dar. No esperar a hacerlo todo al final, no esperar a regresar. Que si no, muchas veces me he encontrado con colegas que vienen de un viaje y te dicen, uy, me ha ido fantástico, he vuelto con muchísimas fotos. Y digo, bueno, ya nos mandarás algunas, ¿no? Para ver cómo te ha ido. Muy bien. Te lo encuentras al cabo de 3 meses, ¿qué? ¿No me has mandado ninguna? Ah, no, es que claro, ya, no, pero ya, sí. Y al cabo de un año dices, oye, tú, ese viaje que hiciste allí a Bolivia, ¿qué? ¿Existe o no existe este viaje? Porque sí, está lleno el disco duro, todas las fotos, pero no tengo tiempo de mirarlas. Llega un momento que te planteas y dices, bueno, vamos a ver, si ni siquiera el propio fotógrafo las ha seleccionado, las ha puesto documentación y no las ha visto, es como si no existieran. O sea, vamos de un extremo al otro, ¿no? O sea, podemos hacer muchos disparos, pero si no los seleccionamos primero, como os decía, y luego los documentamos bien, no nos va a servir. Y luego, porque ahora viene esto, la parte final es la edición. Es decir, editar bien un viaje fotográfico, pues a partir de escoger, hacer una buena selección. Primero tienes que escoger tú, y como os decía antes, no poner muchas fotos del mismo motivo, del mismo, sino solamente seleccionar máximo, quedarte 2 o 3. Y después, para la edición, aunque tú te hayas guardado 2 o 3 o 4 de un tipo de choza o lo que sea, de un personaje o lo que sea, pues tú después, cuando haces el reportaje, no tienes más que poner más que una, porque si no, tendrá 2000 fotos el reportaje y no habrá quien lo vea, ni quien lo publique. Entonces, yo os aconsejo mucho visionar las que tú hayas escogido a gente, a colegas, a compañeros, a otros fotógrafos o lo que sea, y recoger sus opiniones, o sea, ordenarlas, ir diciendo a ver cuáles son las que más les impactan. Porque también otro consejo que os puedo dar es,
muy útil para hacer un buen reportaje. No os fiéis tanto de vuestra propia sensibilidad como de la mayoría de los que lo muestren. Porque la mayoría de fotógrafos, yo me incluyo, somos muy malos editores de nuestras propias fotos. Porque cuando ves una imagen que has tomado tú, quieras o no, cuesta mucho abstraerse. O sea, quieras o no, te trae recuerdos, por si a lo mejor te ha costado mucho hacer aquella foto, o tú la deseabas de hace mucho tiempo, o has tenido que escalar una montaña para llegar a hacer aquella. Entonces, para ti tiene un gran valor. Pero el otro, el que ve la foto aquella sin toda esta historia detrás, dice, esta foto no tiene ninguna, no me dice nada. Pues entonces, esto es lo que normalmente la gente verá, porque nadie tendrá tu rememoración de la toma. Por tanto, es muy importante que hagáis caso. Yo cuando hago una exposición, siempre tengo una lista de todas las fotos numeradas con el título y la paso a todos los que la visitan. Y normalmente rellenan y digo, mira, márcame las 5 que más te gusten. Y entonces la gente, pues vale, y me marcan. Y es sorprendente que hay un gusto general de la gente, porque yo he puesto, por ejemplo, 50 fotos, o las que sean, y resulta que, claro, yo las he puesto porque son las que realmente me gustan, todas me gustan, si no, no las pondría. Pues mira, hay la mitad que no las vota nadie, ni una, no ha gustado nadie. Y de las otras 25 que han recibido algún voto, resulta que 10 o 12 han recibido 4. Y hay una docena que se han llevado el 90%. Y encima hay 3 o 4 que todo el mundo le han gustado. Y tú luego lo vuelves a mirar y dices, jolín, pues no sé por qué, porque a mí me gustan también aquellas. Pues ves, es que eso es que existe realmente una especie, pues como de gusto genérico, no la foto que te dice algo, que te impacta, que es un poco original o lo que sea. Y claro, eso tú no lo puedes, no lo puedes escoger. Y por tanto, hacer eso, caso a la selección final. Y como hoy en día, ya os decía antes, tomamos tantas fotos, pues nos interesa ir seleccionando lo que guste más a los que podamos consultárselo, sea en proyecciones, en reuniones con amigos, en exposiciones, en lo que sea, o ponerlo en nuestra web diciendo lo mismo, preguntando lo mismo, blogs, Facebook, lo que sea. Y luego intentar montar una historia, o sea, cuando que haya quedado de las mejores fotos, intentar montar una historia que puede ser alrededor de una tribu, alrededor de un parque natural, alrededor de una especie, que sea su ciclo vital, o su migración, o la historia de un personaje, o si no, bueno, la historia de tu viaje. Pero esto sería el último recurso, porque la historia de tu viaje interesa relativamente a poca gente. En cambio, alguna historia que saques de allí, esto es lo que puede tener interés para montar una exposición, o un librito, o un reportaje, o proponerlo a una revista, o para lo que sea. Intentar hacer una historia, que haya una coherencia y una secuencia de las fotos, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, he hecho algunos, no sé, he traído el ejemplo del desierto del Kalahari, porque puede ser explicar el por qué hay un desierto allí, con unas fotos de paisaje, después unas fotos de las plantas que se han podido adaptar a la falta de agua, después vienen los pequeños herbívoros que se comen estas plantas, los grandes herbívoros, los pequeños depredadores que se comen a los grandes depredadores que se comen y los carroñeros, es decir, ir siguiendo, por ejemplo, esto puede ser una historia, cualquier cosa que se os ocurra para poder montar realmente un reportaje como tal. Porque claro, nadie se tragará las 2000 fotos que has regresado de tu viaje, eso no puedes pensar que nadie lo va a ver, ¿no? Tienes que saber escoger y seleccionar muy bien. Es mejor pocas fotos buenas que ir teniendo muchas. Entonces os voy a poner un ejemplo, antes de estas, os voy a poner algún ejemplo de algún viaje fotográfico. De Cuba, lo que os decía antes, de Cuba occidental. Pues bien, entonces, ya os dije, bueno, lo que os he comentado antes, ¿cómo nos planteamos este viaje? Pues restringiendo aquí la zona a la parte del oeste, para que nosotros los puntos de interés, que fueron básicamente 4, que ahora iremos viendo, la península de Zapata, la zona de Soroa, la zona de Valle Viñales y la zona de Guanacavives, estos 4 puntos estuvieran más o menos cercanos y no perdiésemos tiempo con ello. Entonces tenemos una serie de fotografías de detalles de plantas, que hay una gran diversidad,
de orquídeas. En cuanto a las plantas, os puedo recomendar que tengamos algún accesorio de macro para poder hacer un primer plano, y es muy agradecido porque como hay muy poca profundidad de campo, el fondo siempre queda desenfocado y la planta resalta mucho. Y también en los árboles, hacer contrapicados. Otro consejo práctico, que os pongáis vosotros en la base del árbol, allí arrastrándose si hace falta, que la vida del fotógrafo es muy arrastrada, pues allí, y hacer un contrapicado muy extremo, como por ejemplo este. Así podéis pillar tomas, pues que la gente normal que va allí, el clic clic, eso que decía de bajar del autobús y clic clic, eso en un momento no lo harán, porque no tendrán ni tiempo de buscar el árbol adecuado y disponerse así. Entonces veréis muchas ramificaciones y adecuadas, veréis un contraluz con el cielo que puede ser muy interesante, entre las nubes blancas, el cielo azul, etcétera. Y estas ramificaciones suelen dar muy buen resultado, suelen ser tomas muy fotogénicas. O pequeños detalles de setas que por el camino os llamen la atención. Esto es un fósil, un tronco fosilizado. Por ejemplo, vimos unos grandes sapos, que son los más grandes del Caribe. En fin, esos son pequeños aves, reptiles. Zonas geográficamente interesantes como los mogotes, que son estos accidentes geográficos que sobresalen de la llanura. En cuanto os llame la atención cualquier elemento, otro consejo, en cuanto truquillo, cuando veáis algún elemento que os llame la atención que esté repetido, eso tiene fotográficamente mucho más impacto. O sea, un árbol de estos que tienen esta corteza roja, si es uno solo, queda un poco... Si hay unos cuantos que hacen una serie y está además bien ambientado, tiene siempre más impacto. Eso vale en cualquier caso, como por ejemplo en el valle este de los Mogotes, un montón de palmeras autóctonas de allí, o esto, otra actividad de la gente. Otro truquillo interesante es informarse de los momentos, de las horas, de las épocas en que se hacen pues la siega, el arado, lo que sea, y preguntar a la gente cuándo lo hacen, si no les importa hacer la fotografía. En la inmensa mayoría de viajes, si lo preguntáis adecuadamente, siempre la gente suele responder de manera positiva y poder hacer fotos en acción. Luego ver en un primer plano de las plantaciones. Aquí esto era de arroz, estos son las de bananas, el tabaco, las plantas del tabaco, todas las producciones, el retrato que os decía antes del guajiro, que llaman, o estas raíces peculiares que van buscando agua hasta abajo, cualquier toma. O esto, en cuanto veáis, por ejemplo, estas que están recuperando, esto son unas ruinas de un antiguo cafetal que todas las raíces están recuperando, bueno, entradas a cuevas. Las cuevas suelen ser muy resultados muy fotogénicas, con todas sus estalagmitas y sus... son muy espectaculares. Tenéis que llevar flash, por supuesto, para el interior. Varias cosas. Si vosotros tenéis un angular, tenéis que estar seguros que el flash os va a dar el angular suficiente. Si no os da el ángulo suficiente, podéis ponerle la mayoría de flashes Nikon ya lo tienen, un difusor que aumenta el ángulo de la luz. Y para que no quede tan quemado, ni que las estalactitas o estalagmitas de primer término no queden quemadas, podéis poner un difusor extra que puede ser simplemente un trocito de papel vegetal. Si ponéis un trozo de papel vegetal delante del flash, la luz sale difusa y por tanto la iluminación es más suave y no te queda quemado. Esto en las que veremos después. En estas que son grandes tenéis que aseguraros de que el ángulo de visión sea suficiente. Siempre habrá otro truquillo. Buscad una orientación en la que las distancias del elemento principal sean muy parecidas. Fijaros en esta foto, por ejemplo, todas estas estalagmitas que están más o menos... y estas estalagmitas que están aquí están más o menos a la misma distancia. ¿Por qué es importante esto? Porque el flash nos va a dar una diferencia de iluminación drástica entre lo que esté más cerca y lo que esté más lejos. Fijaros cómo queda esto. Negro, 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 negro. Porque enseguida, por la ley del cuadrado de las distancias, cuando nosotros pasamos de 1 metro a 2 metros, no tenemos la mitad de luz, que mucha gente se piensa. Tenemos una cuarta parte de la luz. Y si pasamos o duplicamos otra vez, tendremos un 16avo de la luz. O sea, nada.
enseguida queda negro. Por tanto, si no queréis que queden zonas subexpuestas, quemadas, tal, buscad una orientación, os disponéis de forma que las distancias de los elementos principales de la toma sean iguales. Y vosotros os ponéis perpendiculares a este plano. ¿De acuerdo? Esto es mejor consejo para obtener imágenes de calidad en cuevas. Y esta es muy de cerca. Esto es una foto en macro, muy de un detalle. Y tenéis que hacer para que el flash no salga quemado con luces, porque el flash de muy cerca da una luz muy dura. Entonces tenéis que hacer lo del trozo de papel vegetal que os decía. ¿Vale? Y grandes escenarios. ¿Veis? También perpendicular. Esto es un contrapicado hacia arriba, un pequeño animalito que salía por entre las... Aquí veis también un primer plano para ver esos detalles. Los detalles pequeños a veces son los más espectaculares, estos cristales que se han unido entre sí, entre una y otra. Siempre con flash. Otra cosa, otro truquillo también muy práctico. Por supuesto tenéis que sacar el flash de la zapata del cuerpo, porque no os daría el ángulo suficiente. Y en cambio, si lo sacáis con un cable TTL o con inalámbrico y que esté lateral, que esté ladeado, es cuando os va a dar el relieve y vais a captar la textura del terreno. Para captar la textura de estas superficies tenéis que poner la luz lateral, no frontal. Si no tocáis el flash de la zapata del cuerpo, si lo dejáis ahí, haréis la luz plana. La iluminación quedará dura y además quedará sin relieve. Si en vez de esto ponéis el flash aguantándolo con la mano, porque el destello es tan rápido que nunca quedará vibración, aguantándolo con la misma mano, pero lateral, bien lateral, es cuando veremos una foto estupenda en que se vea bien la textura de lo que estáis fotografiando, como estas que veis. Y la macro, que os decía, como da tan poca profundidad de campo, el elemento principal sale nítido, pero enseguida todo sale desenfocado, con lo cual resalta más el primer plano de macro. En Cuba hay la ventaja de que no hay ninguna serpiente venenosa, entonces te puedes acercar tranquilamente a cualquiera, que no hay ninguna, cosa que no pasa en ningún otro país de Centroamérica y Sudamérica. Siempre hay serpientes puñeteras, en cambio ahí no. Grandes escenarios de paisaje, selvas brumosas que se ven en todas las zonas. En primer plano de fotografía de fauna, estas están hechas con teleobjetivo. Otro truquillo que podemos hacer es llevar siempre grano, porque hay muchas aves que son granívoras. Y cuando podéis hacer cualquier viaje disponiendo de tiempo suficiente, claro, en uno de estos, o bien por tu cuenta o bien organizado con agencias especializadas fotográficas, entonces podéis tener el tiempo de tirar grano por el suelo y las aves granívoras vendrán a comer y podréis hacer primeros planos incluso sin teleobjetivos. O bien este grupo de buitres que están comiendo este cadáver que está ahí, ibis escarlatas. La época adecuada de la danza nupcial. Bueno, explicaciones que se hacen en estos viajes fotográficos, se hacen explicaciones también, es como un taller fotográfico para que el viajero también acabe aprendiendo. Fotografías de paisaje por los senderos, pero con vehículos siempre privados, ¿veis? Siempre vehículos pequeños para poder acceder hasta el punto. Claro, esto por ejemplo son unos extremos de unas salinas que no hay ningún vehículo que llegue de ninguna forma. Siempre tenéis que tener absoluta. Aquí es, bueno, ahora veremos luego unas... si vais con algún guía local o algún guía fotográfico que sepa dónde va, podéis ir a zonas de nidos, por ejemplo, que os garanticen la posibilidad de fotografiar. Primeros planos en barca, yendo en barca podemos hacer fotos de animales muy interesantes, o por los senderos que ya se escoja, bueno, un parásito que se os ponga, araña. Siempre lo que os decía, para donde hay más actividad es donde en la orilla, que allí los animales van a beber, van a cazar, podéis hacer las fotos de reportaje, y ir yendo en barca siempre es lo mejor para estos casos. Fotografías de personas, bueno, cualquier detalle que os llame la atención, son plantas que crecen en los tendidos eléctricos incluso. Detalles,
hormigas cortadoras de hojas, sapos gigantes, ranas, reptiles, de todo. Este viaje está hecho para fotografía de naturaleza, de Cuba. Ahí encontraremos un caimán camuflado en lentejas de agua, paisajes a pleno día o al crepúsculo. ¿Veis lo que cambia? Otro truquillo importante, mirar siempre la hora para que os levantéis antes de que salga el sol. Este es un consejo buenísimo que os puedo dar. Siempre levantarse antes de que salga el sol, porque si no os vais a perder muchísimas fotos únicas, que ya no las podráis volver a hacer en todo el día. Los típicos contraluces o del sol saliendo o con el sol a favor, pero con esa tonalidad que sea como esta foto de aquí, cálida, que solamente se tiene esta luz cálida en los primeros rayos del sol o ya o en la puesta de la noche, solamente en esos minutos, porque es cuando la luz es más cálida que da unos tonos que no tendrás el resto del día. Por tanto, si te levantas antes podrás hacer estas fotos. Luego por la noche lo harás, pero en sentido contrario ya, y podrás hacer estas fotos cálidas que tienen una tonalidad amarillenta, de puestas de sol, rojiza incluso, anaranjada. Y lo que os decía antes, la composición, ¿veis? Aquí, por ejemplo, hay un tercio de cielo y 2 tercios de terreno, ¿vale? En este caso son marismas, pero de terreno. Si lo hubiéramos puesto centrado aquí, no es muy agradable. O sea, se considera que no está hecho. ¿Veis? Esta también es lo mismo. Fijaros, o sea, ocupa. Porque así da más sensación de que te has preocupado en componerlo mejor. Otra cuestión, fijaros que el cielo se ve muy bien entre azul y blanco, gracias a lo que os decía de hacer un buen RAW con el histograma a la derecha, que es cuando podemos sacar mayor detalle en las altas luces. Y otra cosa, tengamos en un paisaje, busquemos un elemento característico, estos son manglares, por ejemplo, pues busquemos una planta de mangle cercana para que podamos hacer un elemento representativo del paisaje y que sea luego con el angular que veamos el conjunto que forma, el tipo de vegetación que forma, pero con un elemento que veamos cómo es en primer término. Así que juntando esto es lo que nos va a dar más sensación de relieve. Viéndolo uno muy cercano, para eso tendremos que cerrar el diafragma. Otro consejo es cerrar mucho el diafragma para que tengamos mucha profundidad de campo. De lo contrario, solo veríamos nítido o esto, pero no podríamos ver nítido el primer plano, incluso el horizonte y el cielo. Eso solo podremos hacer si cerramos mucho el diafragma. De todas formas, no cerremos el diafragma del todo, porque entonces hay otro fenómeno que se llama difracción que nos hará perder calidad. Así que siempre pongamos el penúltimo, si acaso. No el más cerrado de todos, sino el segundo. Y tendremos una foto de mucha calidad y con mucha profundidad de campo. ¿Vale? Y así ir haciendo composiciones. Esta, por ejemplo, cuando haya un reflejo sobre el agua. Y esto lo que os decía, de que si vamos a una zona de un nido, pues nosotros podemos asegurar que vamos a pillarlo muchas veces, porque cuando están alimentando los polluelos van a ir 20 o 30 veces al día a llevar comida. Distintas fotos de aves. Otro consejo para poderse acercar mucho a los animales, es importante que nos llevemos también una vestimenta muy poco llamativa, que no sea ni de colores rojos, ni amarillos, sino más bien verdes, marrones, apagados, nada de brillantes, porque si no los animales se espantan más. De esta forma nos podemos acercar mucho más a los animales. Y esta es la rana más pequeña del mundo, que está, mira, ¿veis? Y es completamente adulto, está ya crecido, ya no crece más, y pesa 1 gramo. ¿Veis? Es curiosísimo la complejidad fisiológica que puede llegar a tener este animalito en 1 gramo de materia. Tan complejo como puede ser una ballena, que pesa pues 70 millones de veces más que esto, y en cambio lo mismo, complejo. Lo que os decía, para ir a muchos sitios, si hacéis con un viaje bien organizado con una finalidad fotográfica, pues tendrá previsto barcas sin quilla
para que puedan deslizarse por las grandes marismas y ir al sitio más adecuado para hacer las fotografías que os interesen, y recorrer por los ríos y los lagos y acercarse a todas las zonas más interesantes. Y, por ejemplo, si queréis hacer aves en actividad o en vuelo, hacer en el momento en que van a despegar, que se nota, porque adoptan unas posturas y empiezan, que es cuando tienen menor velocidad y podemos hacer las fotos más nítidas. Los cocodrilos, por ejemplo, fuera del agua es cuando nos podemos acercar más, no son demasiado peligrosos. Aquí os decía, nos podemos acercar mucho cuando vayamos bien camuflados, digamos, sin demasiados... O bien, ya previéndolo esto, cuando se hace un viaje bien planificado, vas a ir a observatorios fijos de los parques naturales, con lo cual podrás estar muy cerca de los animales y hacer primeros planos, como de estos flamencos que además en Cuba tienen este color tan intenso. Y esto es tomado otros trucos, por ejemplo, para fotografiar aves, es el tema de acercarse con potentes teleobjetivos, y en los heights que se montan podemos hacer los primeros planos. Incluso tortugas marinas. Bueno, y luego lo que decía de la puesta del sol. Entonces, en la puesta podemos, sabiendo la hora exacta y previéndolo, podemos hacer una silueta, ¿vale?, que nos quedará negra, pero que sea significativa, ¿no? Claro, no veremos la textura de la corteza, pero sí que veremos la silueta y con la puesta en el horizonte. Y eso nos dará una sensación de relieve. Retratos, eso, lo de la barca para ir por los ríos que os comentaba, es lo mejor en las zonas de bosques muy frondosos o de selvas, y así nos podemos acercar a toda la fauna que haya en los ríos en un primerísimo plano. Con la barca además no es nada arriesgado. Las aves también se acercan a las orillas, los puedes fotografiar mucho mejor que dentro de la selva o dentro de la marisma o dentro del mangle. Con la barca te acercas mucho más y además están mucho más confiados, porque claro, no hay depredadores que vayan en barca, no les representa un peligro. En cambio, cuando tú caminas sí que se asustan y se van y no te dejan acercar así, ni mucho menos. En cambio, con barca sí, es como ir un poco en coche, lo que decíamos antes del coche, que es como un height porque te puedes acercar, pero si bajas es cuando se espanta. Pues en la barca es lo mismo, cuando tú te acercas en barca no se espantan, si te acercas a pie sí. Y entonces puedes hacer fotos de muy cerca, que es el truquillo que os puedo decir, de que cuando veáis a cualquier sitio de este tipo, preguntéis dónde se puede conseguir una barca, o si ya vais en uno de estos viajes especializados, ya os lo dirán. Y entonces además a la barca se pueden acercar también los animales. Bueno, y luego en fotos de ciudad, aparte de naturaleza, pues podéis aprovechar también fotografías. Este es un fotógrafo auténtico, con una cámara de esas que os decía de placas antiguas. No es precisamente el último modelo digital, sino que estos los hace y dicen fotos instantáneas, venga dentro de unas horas y tendrá la foto. Es curiosísimo. Esto es en La Habana, también se va un par de días para poder aprovechar que estamos allí. Esto es lo más frecuente que hay. En las zonas... si os interesa también fotografiar aves, es las zonas de puertos, porque allí con todo el trasiego de pescadores y así, los animales están más acostumbrados a dejarse acercar y podéis hacer fotos de gaviotas desde muy cerca. En cuanto veáis cualquier árbol espectacular, se puede poner con alguien para que se vea su altura realmente en proporción. Cuando tengamos fotografía zonas muy frondosas, uno de los trucos también es ponerse a contraluz, pero que tape completamente el sol, y entonces las hojas salen iluminadas, porque si no, si fuera luz directa no veríamos esta sensación luminosa, veríamos el verde pero opaco, digamos. Si nosotros nos colocamos de forma que el sol esté detrás, entonces estará iluminado a trasluz y nos dará esta sensación más luminosa de las plantas. Es lo que podemos hacer a contraluz, pero no es un contraluz riguroso de esos que salen siluetas negras, sino simplemente eso. Luz directa, normal.
Cuando hacemos una foto, otro consejo de composición, si tenemos la posibilidad de hacer foto de un protagonista, miremos de no ponerlo en el centro, porque si no, poner el objeto principal en el centro mismo da una sensación de poco composición, digamos, ¿no? Entonces es mejor ladearlo, porque si no la mayoría de fotos allí centradas es muy poco interesante. Si tú lo pones ladeado y siempre dejando más hacia donde dirige la mirada, más espacio que hacia el otro lado, es lo que suele dar una sensación más de bien encuadrado. Y esto ya es un primerísimo plano, gracias a lo que os he comentado de acercarse. Y lo que os decía de localizar un nido es lo que nos garantiza que va a venir un montón de veces con la comida que está llevando en el pico a los polluelos de dentro. Esto es un pico carpintero, que hay muchos en Cuba. Y esto, si llueve un poco, no es momento para irse, sino que se pueden hacer fotos curiosas, como por ejemplo aquí se ven estas gotas de agua que han salido como esos trazos curiosos de cuando el ave saca la cabeza, el pico carpintero saca la cabeza del nido. Bueno, y luego motivos que no sean de naturaleza, pues cualquier coche raro que veáis en La Habana, se ven muchos así antiquísimos de los años 50, 60 y que siguen funcionando, y también cualquier cosa rara de transporte. Se puede hacer un reportaje sobre el transporte y que se inventan cosas muy curiosas, o los cocotaxis, ¿no?, que son un poco peligrosos por lo poco estables que son. En fin, o ya un contraluz estricto, ¿veis? A última hora, un contraluz en el malecón. Bueno, esto era un ejemplo de viaje que puede combinar naturaleza y también la fotografía de las ciudades y de los personajes. Pero vamos a ver otro. Bueno, de Nueva York. Este es estrictamente, para que cambiemos de objetivo, estrictamente urbano, Pero pensad que muchas de las cosas que os he dicho pueden servir perfectamente. Lo que os decía de un árbol en contrapicado, pues aquí pueden ser edificios o rascacielos. O cuando veamos cualquier elemento repetitivo, pues aquí también nos puede dar imágenes curiosas, en ambientes urbanos. Cuando veamos cualquier animal o persona curiosa, pues las encontraremos que nos choquen con las culturas distintas. Lo de los contrapicados que os decía allí, o estos ejemplos de publicidad que nos van a sorprender, o por ejemplo cualquier cosa, ir recorriendo todos los distintos barrios, cualquier cosa curiosa, como por ejemplo las escaleras contra incendios que tienen ahí obligatorias, es curiosísimo. Cualquier cosa que nos llame la atención, podemos hacer un buen reportaje de la ciudad, los edificios emblemáticos como el Flatron, captarlos en distintas posiciones y que este se vea por el lado. Los contrapicados son la mejor manera de dar la sensación, igual que decíamos con los árboles, pues esto es lo mismo, de los rascacielos de los edificios. Nos podemos subirnos a uno importante para hacer picados. La foto hacia abajo es un picado para ver el bosque. Esto es como si fuera un bosque de rascacielos, ¿no? Todo eso en la zona de Manhattan. Todo eso dicho desde el Empire State Building. Al límite de la isla, lo del Flatron visto desde el otro lado, el viento que hace arriba de todo, tremendo. En fin, cualquier motivo si es la arquitectura, si son los personajes, si es cualquier elemento significativo de la ciudad, como estos tipos de transportes urbanos, el American Museum, edificios históricos de la ciudad. Fijaros que siempre os he comentado el hecho de captar con la derecha, solamente podemos ver todo el detalle y captar el cromatismo auténtico.
Si hacemos lo de poner a la derecha, haciendo caso siempre, siempre, siempre al histograma, prescindiendo de lo que nos indique el fotómetro y prescindiendo del aspecto que tenga la foto en la pantalla posterior. Hemos de hacer, y podéis probarlo, podéis captar en el aspecto que os parezca más adecuado, guardáis esa foto y luego hacer una, como os digo, exponiendo a la derecha completamente, que toque del todo, veréis como de esta, al procesarla después en RAW, claro, podréis sacar un resultado excelente. Hyde Park, ir por todos los sitios emblemáticos, os tenéis que documentar igualmente, tal como hemos dicho, si queréis buscar el sitio donde hay mayor concentración de rascacielos, donde son los más altos, donde hay los sitios emblemáticos de la ciudad, para hacer un buen reportaje, picados, contrapicados, sitios con gente. Todo. En fin, eso depende, os pongo este ejemplo. Luego, en barco, por ejemplo, hacer el recorrido hasta las distintas islas que hay, como las que está la Estatua de la Libertad, ir haciéndolo en distintos puntos de vista. Si os interesa la fauna, en cualquier viaje podréis hacer reportajes. Y siempre, si tenéis suficiente distancia focal, aunque tengáis una cámara de estas bridge o una cámara con suficiente que podáis intercambiar ópticas, la gran ventaja de las reflex y las Evils, pues podréis hacer detalles, pues, o de aves en vuelo. En este caso, veis, por ejemplo, cuando están quietas es cuando haríamos el enfoque en posición S, porque está quieto, es la prioridad de foco y entonces garantiza la máxima nitidez, porque no va a dispararse hasta que esté bien nítido. En cambio, cuando el animal está en vuelo o está moviéndose, desplazándose, lo que sea, es cuando tenéis que tener la fe, porque es el único que va reenfocando constantemente. Y eso sí, cuando vosotros apretéis, se hará la foto, esté enfocado o no. Tenéis que tener cuidado entonces en la posición esta. Pero cuando es algo quieto, siempre es muy adecuado el poner el S. Fotografías ya, hay que ir combinando siempre fotografías en plena luz con las fotografías con luz crepuscular, que tiene siempre una estética y un cromatismo muy distintos, con las luces. Y luego, por ejemplo, no sé, un reportaje, si os gusta el tema pues de la aviación, por ejemplo, pues un portaaviones, pues podéis ir haciendo un reportaje o de los que salen de este submarino, de aviones, como ejemplo de motivo, ¿no? Si a alguno le interesa, pues puede documentarse bien dónde puede encontrarlo, ¿no? Y claro, si no lo planificas, es lo que os decía, os podéis pasar de largo de algo que os hubiera encantado y luego cuando habláis con alguien os dice que os habéis perdido lo mejor. Pues un ejemplo de reportaje de tipo de aviación. En algunas zonas también tenéis que tener en cuenta que se tiene que pedir permiso para hacer fotografías, pero normalmente se dan. De hecho, en los viajes siempre he tenido menos problemas de conseguir permisos para hacer fotos fuera que aquí. Aquí muchas veces son muy puñeteros con algunos permisos, en cambio en otros países son mucho más previsivos en cuanto a hacer fotos. Cuando veáis cualquier cosa espectacular como una hélice gigante, para dar más, ya sabéis, un truquillo es ese, poner a alguien que se vea la proporción, si no está, no tienes tanto la impresión de su gigantismo. Una cápsula espacial. Contrapicados, bueno. Y luego también alguna fotografía nocturna de silueta, por ejemplo, que sea representativo, o esta otra, también. En fin, tenéis que ir buscando planificaros para tener todas las horas del día, para tener todos los cromatismos, todas las luces, incluido nocturno del todo, crepuscular, etcétera. Y a pleno sol.
Y vamos a ver otro muy distinto, otro de Etiopía, por ejemplo. Este es, aquí en este viaje se mezcla la fotografía de paisaje con la fotografía arquitectónica, de construcciones, con la fotografía de animales, de plantas y de tribus, la fotografía étnica y los retratos. Se pueden hacer todo tipo de combinaciones. Entonces, aquí os decía, un ejemplo, nosotros tenemos que documentarnos previamente, lo que decíamos de nuestra labor antes, es el hecho de escoger bien en un mapa y marcar aquellos puntos de interés. Porque claro, Etiopía es muy grande, como cualquier país. Cuando vais de vacaciones o hacéis un viaje fotográfico a un país, no se os ocurra quererlo ver todo, es lo peor. Si lo queréis ver todo, no veréis nada bien. Sobre todo, no fotografiaréis nada bien, digamos. Verlo, sí, pero no lo podréis fotografiar bien. Es mejor, mucho más recomendable, marcar, lo que os decía, unos cuantos puntos de interés y de manera verosímil, según los días que tengáis, ir marcando una ruta idónea. En este caso, por ejemplo, veremos solamente el norte y noroeste en el recorrido que iremos viendo. Bien, normalmente de las ciudades no suele haber demasiado interés, sino que se suele salir, porque suelen ser bastante desordenadas y no tienen demasiado atractivo. Salimos normalmente para ver las ciudades. Lo que decía un fotógrafo viajero, decía, los Hilton de Nueva York son los mismos que los de Nueva Delhi y los mismos que Nairobi, ¿no? O sea que claro, si vas a ir a las grandes ciudades, ahí no hay demasiada cosa interesante ni fotogénica, ¿no? Y entonces cuando vas a los poblados sí que ya puedes ver algunas construcciones más curiosas, y eso sí, hay que tener bien claro y haber puesto los puntos de interés en nuestra ruta para las construcciones importantes, como fortificaciones que hay, castillos históricos, todo eso tienes que marcarlo para que tú poder, a lo mejor pasas al lado y no te cuesta nada perder un poco de tiempo. ¿Veis? Y luego, sabéis que Etiopía es uno de los países más montañosos que hay. Bueno, no, es el más montañoso de todo el continente africano. No es el que tiene los puntos culminantes más altos, como el Kilimanjaro, no, pero de media sí que es el más alto. Entonces podéis hacer fotos muy espectaculares de paisaje. Y también tiene numerosos lagos, porque está en el Cuerno de África y está en plena falla del Rif, la falla gigantesca del Rif que va hasta Madagascar, llega, ¿no? Entonces forma la falla infinitos lagos que se van a visitar, se seleccionan en un viaje fotográfico que se ha organizado, concretamente un gran conocedor de aquí, que es Tony Espadas, monta para la agencia Austral Foto, monta uno estupendo para estas zonas de Etiopía que os he comentado. ¿Veis? Paisajes muy espectaculares, combinan zonas montañosas con esos lagos que os decía, que van salpicando todo el país siguiendo la falla. Y lo que os decía siempre, cualquier agencia fotográfica que os diga que vamos a ir en autobús, ya podéis plegar, porque fotográficamente no vais a hacer nada. Tienen que ser siempre vehículos pequeños o por vuestra cuenta, o que puedan llegar a todos los sitios. Y si es necesario en países como estos, pues que sean 4x4 para que no tengamos sorpresas. Y eso sí, suele ser interesante tener unos sitios para alojarse por las noches bastante confortables, que bien buscados se pueden encontrar en todos los países. De lo contrario, cuando uno hace un viaje fotográfico es cansado, durante todo el día uno acaba cansado, y si no tiene los estándares normales de los hostales así de estos países suelen ser bastante incómodos y no confortables para nosotros. Entonces conviene que por lo menos tengamos unos lodge adecuados para poder descansar bien y poder al día siguiente emprender reportaje. En todas las zonas de estos lagos que os diga que se forman, hay grandes cantidades por ejemplo, en el lago Langano llegan a haber 300.000 flamencos, o sea, una cantidad enorme, y podemos
por tanto, pillarlos en el momento en que están emprendiendo. Otro consejo, si vamos a hacer, como os decía antes, fotografía de varios elementos, como en este caso de aquí, ¿qué haremos? Nos vamos a poner perpendiculares al recorrido que hacen para que tanto uno como otro salgan nítidos, salgan en el mismo plano de enfoque. Esto es lo que os decía antes de las estalagmitas, pues lo mismo aquí. Y así de esta forma podemos hacer la fotografía y eso sí, con una velocidad suficiente para que quede congelado el movimiento. En el momento en que empiezan a emprender el vuelo es cuando van más lentos. Es cuando, claro, están despegando y es cuando tenéis que empezar. Uno cuando todavía no tiene demasiada experiencia en fotografía de aves, lo mejor es hacerlo en estos momentos, cuando están despegando o cuando están aterrizando también, que es cuando disminuyen al máximo la velocidad. Y podéis antes de hacer fotos así en acción, fotos de acción, muy interesantes. Y luego las concentraciones, siempre que podáis, ya os digo, tener varios ejemplares de lo que sea, y si son muchos, podemos hacer la toma más espectacular. Y además tienen unos colores muy vivos, estos blancos de allí. Y estos ya emprendiendo el vuelo, con una gran bandada, ¿veis? Y ahí además hay pelícanos de fondo, y los flamencos que destacan mucho, emprendiendo todos el vuelo al unísono. ¿Cómo tendríamos que hacer esta foto? Pues esta primera de aquí la haríamos en autofocus en posición S, prioridad de, recordaros, esto significa prioridad de enfoque, o sea, apretando y a tope, y no se va a hacer la foto hasta que esté nítido. Y además permite otra cosa que no he comentado antes, permite reencuadrar. O sea, si tú en un sujeto que está quieto, tú en posición S de autofoco simple, tú aprietas el botón disparador a media altura, solo a media altura, va a enfocar. Pero si tú, manteniendo apretado a media altura, recompones la imagen, porque quieres hacer una composición distinta, te mantendrá el enfoque nítido del otro. Y cuando tú tengas ya la composición correcta, entonces aprietas a fondo el disparador. Te tendrá el enfoque guardado que tenías perfectamente nítido, tiene memoria de enfoque, pero con la composición tú que hayas decidido después. Eso no te lo hace en la posición C. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque, como os dije, en la posición C reenfoca constantemente. C de continuo, continuamente enfoca. Entonces, si tú aprietas a media altura, sí que te enfocará el C. Pero en cuanto cambies de reencuadre, te enfocará lo otro que esté en el centro o donde hayas escogido. ¿Me explico? Por tanto, tenéis que hacer recomposición de una imagen cuando está quieto en posición S, aprietas a media altura, recompones y aprietas el fondo para disparar, y cuando es el animal que se está moviendo, no hay más solución, como en este caso que están emprendiendo el vuelo, de poner C, que es la única que podrá encontrar nitidez porque enfoca constantemente, y cuando aprietes el todo disparará. Eso sí, tiene prioridad de disparo. Prioridad de disparo quiere decir que harás la foto aunque no esté enfocada. Por eso tienes que fijarte bien y que esté nítido y entonces apretar del todo. Pero es la única manera cuando están en vuelo o en movimiento. Esto vale para cualquier cosa, para un coche, para lo que sea. Y ya lo más difícil de todo es cuando han emprendido ya el vuelo del todo, no cuando estaban despegando como antes, sino cuando ya están en velocidad de crucero, que entonces el mejor consejo es quedarse quieto e ir moviendo tú, o sea, colocarte lo más perpendicularmente posible a la trayectoria de las aves en este caso, y entonces ir en posición C buscando la perpendicularidad y el disparo en el momento a la mayor velocidad posible, porque como entonces se están desplazando, tienes que poner la velocidad de obturación muy alta para que no salgan movidos. Para eso, si es necesario, subiremos un poco la sensibilidad para poder llegar a esta velocidad. Si tú disparas y ves que te han salido movidos por la velocidad propia del ave, que tú puedes haber compensado siguiendo. Tú puedes ir siguiendo con un giro, vas siguiendo, con lo cual la velocidad del ave queda compensada, pero siempre, para que no salga movido, nosotros tenemos que saber de nuestra cámara hasta qué sensibilidad puedo subir sin que me estropee el ruido digital. Y conociéndola, cuando lo necesite, llegaré a este límite. Porque hoy en día cada cámara puede llegar a 200, 400, 800... Cada una tiene su límite de calidad en cuanto a ruido. Esta otra, que este es un pelícano que también vemos en estos lagos, el momento en que ha pescado ya una presa,
es cuando van más lentos porque la acaba de pillar y reemprende el vuelo. Fijaros que se ve también la sombra. Es lo mismo. El rastreo que decíamos es lo que compensa la velocidad. Tenemos que irla siguiendo y haciendo varias tomas, claro, disparos incluso en ráfaga. Porque, claro, evidentemente os paso la que ha quedado bien, pero hay muchos otros que han salido movidas y desenfocadas, por supuesto. Esto siempre hay que ir haciendo ráfagas, pero siempre en posición C. Tántalos, como este, son parecidas a las cigüeñas, nos podemos acercar gracias a ir en barca, que también en esta planificación se ha preocupado de escoger las barcas necesarias para acercarse a los animales. Será la manera de poderse acercar también en barca hasta los cocodrilos, que además ahí en Etiopía tienen la fama de ser los más grandes de África. Son los cocodrilos del Nilo, pero son más grandes que los que hay en el Nilo. Y así podemos hacer un primer plano de grupos que hay. Y en tierra, cuando vayamos por tierra, nos podremos acercar más porque ya os decía que no son tan peligrosos. Son depredadores acuáticos, ¿no? Pero no son tan peligrosos en tierra. Marabús, que están también más bien en tierra. También hay migraciones de las cebras. Conociendo las migraciones, podremos seguirlas y hacerlas en un primer plano si hacemos lo que os decíamos al rececho, estar en observatorios o estar en heights, en las zonas de paso. No se asustan porque no ven la silueta humana. Este es el famoso Nyala de montaña, que es el más bonito, que es el más estético que hay, el antílope más estético. Y luego las Simien Mountains, que hay en el norte, en que vemos el íbice Walia. Los forofos de fotografía de fauna solo lo pueden fotografiar aquí. No existe en ningún otro lugar del mundo. Y lo más interesante de estas montañas es el gelada. El papión gelada es un primate grande que tiene que no se puede fotografiar, no vive en ningún otro lugar del mundo que aquí, y aquí es bastante frecuente, se puede garantizar que se fotografiará incluso en manadas. Es muy curioso que tiene una especie de corazón rojo aquí en el pecho, que es una zona que no tiene pelaje y destaca mucho el color rojizo, y tiene además este aspecto leonado. Los machos son grandes y tienen este aspecto de pelaje leonado, y aquí una hembra con la cría. Tienen muchos comportamientos, interactúan mucho, y lo bueno es que yendo con un buen guía local y un buen guía fotográfico podemos hacer todas sus pautas de comportamiento desde muy cerca. Es curioso que estos animales se dejan acercar mucho por el hombre blanco. En cambio, si se acerca uno de nativo, pues se alejan. Y esto es porque, como no son nada peligrosos, porque son herbívoros, no comen más que hierba, pero como llegan a los cultivos de los indígenas de allí, pues claro, son competidores. Cuando van a un campo de coles se las comen, ¿no? Entonces los indígenas les tiran piedras, los autóctonos. Entonces ellos se asustan. En cambio, los blancos, resulta que hace ya muchos años que norteamericanos, ingleses, alemanes van a hacer estudios de comportamiento. Entonces, como esos no les hacen nada, pues se han acostumbrado y te dejan acercar. Y te puedes llegar incluso dentro de la manada, te quedas allí y es emocionantísimo estar ahí actuando con ellos. Y aunque tengan este aspecto así fiero, nunca hay ningún peligro de nada. Y puede ser emocionante tanto, en alguna ocasión hasta han llorado de emoción por estar ahí dentro de la manada que son muy grandes, con este aspecto que tienen, pero puedes hacer unas fotos estupendas. Y luego la parte de las tribus, que tienen, hay muchas distintas, con sus construcciones de chozas distintas en cada caso, como estas, por ejemplo, que las van trasladando. Es curioso, van trasladándolas de un sitio a otro porque las termitas les acaban royendo todo, las van desplazando y son muy altas, tienen siempre fuego dentro. Y luego, la gente, si vas con una agencia especializada o vas por tu cuenta y haces las fotografías con un comportamiento adecuado, podrás hacer retratos, sin problema, en los poblados. Te podrás acercar y entrar. Pero, claro, yo me he encontrado gente que vuelve de Etiopía y me ha dicho:
uy, allí la gente no se deja fotografiar y son incluso un poco agresivos. Y no... Claro, les pregunto, ¿ah, sí? Pues yo he hecho muchísimas fotos y no... Y entonces digo, a ver, ¿cómo habéis ido? Dicen, bueno, no, claro, normal, en un autocar de 60 tíos, claro. Entonces me explican cómo ha ido la cosa. Van a un poblado de esos pequeños, paran un autocar de 60 tíos allí con sus cámaras, que parece un ejército que los va a invadir. Entonces, claro, se asustan muchos, se mosquean, se encierran dentro y no quieren saber nada. Pero si en vez de esto vas, otra gran ventaja, consejo práctico, ir en coches pequeños, y si se va, por ejemplo, cuando organizamos estos viajes específicos fotográficos, si somos un grupo de 5 o 6, van en un coche. Si son más, vamos en 2 coches pequeños. Y cuando nos acercamos a un poblado, siempre va primero un coche y después el otro va a otro poblado o viene más tarde, precisamente para que se respete a la gente. Baja una persona, conversa con ellos, mire, podemos, como va un guía local siempre, va un chofer y un guía local de allí, habla con ellos y les dice, mira, podemos hacer unas cuantas fotos aquí, allí, ¿dónde podemos fotografiar? Y siempre dicen que sí, son además muy hospitalarios, o sea que no hay ningún problema para eso, y puedes incluso entrar dentro de sus casas, te dejan entrar, pero claro, no a 60 tíos, claro, eso es evidente que no, por eso es otra de las grandes ventajas, y cocinan, estas son las Hammer, muy famosas porque las mujeres se embadurnan, tienen un concepto de la estética muy especial, se embadurnan el cabello así, haciéndose como mechones con un fango rojo, y se ponen también la piel con este tono rojo y tienen esta estética muy peculiar, y ya te digo, no hay ningún problema yendo con respeto, con calma, yendo uno a preguntar primero al jefe de la tribu, mira, podemos hacer unas fotos, tal, y no hay ningún problema. Pero claro, yendo de esta forma. La ceremonia del café, allí el café etíope es el cultivo nacional, y vamos, en todos los viajes que hacemos siempre vamos a algún sitio que lo hagan, y son horas. Puedes hacer todo porque te lo cogen el grano, lo tuestan allí mismo, al momento, luego lo molen, luego lo hacen como una infusión. Es mucho más flojo que el de aquí, no es express, es allí hecho como con el calcetín, por decirlo así, ¿no? Y te hacen varios, te hacen distintos sabores, el más fuerte al principio, luego menos, en fin, es muy curioso. Y esto, por ejemplo, ¿veis? El que diga que no se pueden hacer fotos en Etiopía, me dirás, haciéndolo bien, planificando bien las cosas, yendo a los sitios que sabes que son hospitalarios y todo, mirad, aquí este fotógrafo, si les encanta, entonces, y además con el tema digital todavía eso es una ventaja, porque les gusta muchísimo verse. Le haces una foto y claro, una cosa era antes que les decías, te enviaré una foto por correo, y eso. Aquí dices, mira, toma, ostras, y les gusta, o sea que realmente no tiene por qué ser ningún problema si se hace bien y con grupos reducidos. Bueno, y finalmente un ejemplo peculiar de viaje, un pequeño reportaje en globo, os quería comentar porque hace poco estuve en Turquía y entonces allí tuvimos ocasión de hacer un viaje en globo y entonces había otros fotógrafos que estaban esperando ahí en el globo a ver cuándo salía, y entonces yo dije, no hombre, yo voy a recorrerme todo esto porque la propia preparación ya es un reportaje en sí. Ver cómo los despliegan, cómo los hinchan, cómo le echan el fuego para que se caliente, todo esto. Entonces, el fotógrafo tiene que espabilarse, moverse, tener tiempo para y mover. ¿Veis? Luego cuando van poniendo, están todos uno tras de otro, puedes hacer fotos muy interesantes, y luego cuando empiezan a subir uno después otro, puedes ir haciendo fotos que ya de por sí pueden ser motivo de una colección de fotos. Y luego ya son las fotos del paisaje que solo puedes hacer en globo, porque claro, esas fotos, como no las hagas así, eso son imposibles de hacer en el suelo, ¿no? En el suelo harás otras, pero estas es imposible de hacer, esas fotos completamente cenitales. En estas fotografías, como te pasas muy cerca del suelo, vale la pena tener en cuenta que tienes que tener suficiente profundidad de campo para que no te queden desenfocadas los extremos de los pináculos que pueden estar muy cerca de la cesta del globo, ¿no? O sea, que tienes que tener suficiente profundidad de campo, o sea, cerrar
lo suficiente el diafragma. No habrá problema con la velocidad aquí, así como os decía la fotografía de fauna o de elementos móviles, en cuanto teníais que subir la sensibilidad y subir mucho la velocidad de obturación, aquí es lo contrario, porque como va tan lento, el globo es estupendo para fotografiar. Entonces, no hay problema ni se mueve, claro, el paisaje no se mueve. Entonces, lo que tenéis que hacer es cerrar mucho el diafragma, que aunque esto os baje la velocidad, podrás tener más profundidad de campo. No habrá problema de movida, por el tema que os digo, que no estáis muy quietos, y en cambio, al cerrar mucho el diafragma, podréis tener más profundidad de campo. Y luego, bueno, esto sería otro reportaje de un leopardo que vimos como aquel de antes, es el de antes, cuando cazó el impala, pues poder ir viendo cómo lo sube por el árbol, lo va arrastrando al primer piso, el segundo, el tercero, que son, digamos, las alturas de las ramas, hasta que lo coloca bien en una que está lo suficientemente alta como para que no lo pillen. Esto es lo que os decía de contar una historia, ¿no? Por cierto, esta foto, por ejemplo, que la publicaron en National Geographic, es curiosa porque está bien ambientada, es la sabana, un árbol típico de allí, y el leopardo con la presa que es el impala. Fijaros aquí además que se ve estas dos son la marca de los caninos del leopardo cuando lo cazó. Que por cierto, el impala ese tuvo mucha suerte de que lo cazara un leopardo, porque al morderlo por el cuello lo ahogan enseguida. Es una muerte muy rápida. Que si lo hubieran cazado, yo que sé, hienas o licaones, por ejemplo, pues lo pasan muy mal porque no les matan por ahogamiento, sino por arrancar en vivo. Y aquí veis como ya se lo va comiendo. Podéis hacer una pequeña historia. Pero esto ya es, esto es más bien, o este grupo de leones que estaban aquí, y si te estás el tiempo suficiente, como lo que os decía, escondido en un observatorio, un poco de paciencia con tiempo sin que tengas la presura de tener que irte, podrás esperar a que se pongan en marcha y decidan atravesar el río. Esto es en el Parque Kruger, que también es uno de los sitios donde se organizan viajes fotográficos para la gente que quiera hacer fotografía de fauna. ¿Veis? En el momento en que atraviesen el río, todos en grupo, toda la manada de los leones. Aquí sí que tenéis que hacer, aquí no es tan importante la profundidad de campo, sino otra vez en la posición C porque están en movimiento, y velocidad alta para que no salgan movidos. ¿Veis? Y entonces van atravesando el río y podéis incluso las salpicaduras pillarlas cuando están atravesando. Sí. Sí. Pues mira, en cuanto al teleconvertidor, es muy útil si vas a hacer fotografía o de fauna, como estamos comentando ahora, o de quieres hacer algún retrato de alguien que está muy lejano, o quieres hacer detalles de edificios o de catedrales que estén muy altas o lo que sea. En el teleconvertidor lo que te hace es aumentar la distancia focal del objetivo. Y entonces ocurre un fenómeno parecido al que os decía de tener una cámara de formato reducido. ¿Os acordáis que os decía? Si pones un objetivo de 300 milímetros con una cámara de formato reducido, tiene un ángulo de visión equivalente al 450, ¿vale? Pero con la misma luminosidad. Pues bien, si en vez de esto pones un teleconvertidor, entonces te aumenta la distancia focal. Si es, por ejemplo, un 1,4, un teleconvertidor de 1,4, pues te multiplicará por 1,4, o sea, un efecto muy parecido al de la cámara que os decía, de las Nikon DX, pero perdiendo calidad, perdiendo siempre un poco de calidad y perdiendo luminosidad. Es decir, que si tu teleobjetivo lo has graduado, yo que sé, a 5,6, que es la luminosidad que tiene, cuando le pones el teleconvertidor se convierte en un F8. Aunque tú no lo toques, tú sigues teniendo el 5,6, pero la luz que te llega al sensor de la cámara es equivalente a un F8, o sea, has perdido la mitad de la luz. Y si pusieras un teleconvertidor de 2X, que todavía pierde más calidad, resulta que además pierde 3/4 partes de luz. Es decir, si tú tenías puesto un 5,6, tendrás 8, 11. Habrás perdido 2 pasos. Por tanto, será un F11 y por tanto te perderás velocidad, o tendrás que subir la sensibilidad. Este es el uso de los teleconvertidores. Y la otra pregunta era el formato. Siempre os aconsejo que tenéis en RAW. En RAW es el único formato que capta toda la gama tonal, capta toda la información y le sacaréis el máximo rendimiento a vuestra cámara. La gente que no lo ha probado, porque es más cómodo hacer una fotografía
hacerla en JPEG porque es más práctico, más rápido, pues cuando usa por primera vez el RAW se da cuenta de que saca la máxima calidad posible, ¿de acuerdo? Y luego, como hacéis lo de la exposición a la derecha, con el RAW es cuando luego al procesarlo es cuando tendremos el resultado final óptimo, cuando tendremos el máximo detalle en las altas luces y podremos sacar también el máximo rendimiento en las zonas oscuras con poco detalle, ¿de acuerdo? Así que siempre. Ahora, eso sí, como el RAW no se puede ver tal cual, has de procesarlo y pasarlo. Normalmente hay varios sistemas, ahora podríamos explicar, pero vamos, básicamente puedes pasarlo, por ejemplo, a TIFF, y este es el que tú luego optimizas, aquellas optimizaciones que hemos explicado de que si luces y sombras y exposición, todas estas optimizaciones que hemos dicho, mejor hacerlas con el TIFF recién revelado del RAW. Y luego es cuando lo pasas a JPEG y lo redimensionas. El JPEG que será comprimido para que pese menos y redimensionar para que pese todavía mucho menos. Pues si la hemos de poner en nuestra web, el blog, el Facebook, o proyectarla, o lo que sea. Esto es el proceso que se hace. Y estos reportajes que os estaba enseñando ahora son más bien de Safari fotográfico, que es otra conferencia que se va a hacer el 4 o 5 de marzo, ya se os anunciará próximamente, que será dedicada a una sesión como estas, pero al safari fotográfico, es decir, no genéricamente viajes fotográficos como los que hemos explicado hoy de todo tipo, que aunque muchos ejemplos que habéis visto eran de naturaleza, pero en realidad todo lo que explicaba era ahorrar peso, planificar bien cualquier tipo de viaje, sino que el que se haga el mes que viene será dedicado al safari fotográfico específicamente, que son este tipo de fotos como los que estamos viendo ahora. Pues nada, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.